Estamos en este domingo, iniciando el año y con el deseo de poder escuchar y el privilegio también de poder escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a Flor estaba viendo un video y me dijo, mira, ve este video. Y me pareció algo curioso. En el video primero te piden que leas una pequeña frase. Entonces comencé leyendo esa frase y después te ponen una canción. Y lo que uno leyó en la frase es lo que dice la canción. Ah, pues sí. Pero luego te piden que leas otra frase completamente diferente y te ponen la misma canción. Y escucha la canción y ahora parece que la canción dice la segunda frase. Yo estaba, ¿cómo es esto? Y ponían una tercera frase, otra vez escucha la canción, y parecía que ahora decía lo que decía la tercera frase, y yo ya no podía conectar con la segunda ni con la primera, sino con la tercera. Y se me hizo curioso este ejercicio, me quedé sorprendido, pero al mismo tiempo entendí un poquito una cosa. Nuestro oído no es neutral. Nosotros escuchamos desde lo que ya traemos dentro. Nosotros escuchamos de eso que ya viene atrás. Y nuestro Señor, pues precisamente contó una parábola donde se nos habla de que todos escuchan la palabra, pero no todos oyen lo mismo. Qué interesante, ¿no? Así que vamos a esa parte, a esa historia, en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 21. Aunque no vamos a poder en esta ocasión, debido a la extensión de todo este pasaje, ver todos los versículos, sí vamos a poder alcanzar a tener la idea completa de lo que nos enseñan estos versículos. Pero el pasaje es ahí, Mateo capítulo 13, versículos 1 al 21. Y cuando lo encuentre, quiero pedirle de favor, me acompañe poniéndose de pie y me sigue con su vista en la lectura. Voy a leer en la palabra de Dios en la Reina Valera. Dice Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 10. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Amado Padre, estamos aquí para escuchar su palabra, Señor. Pero hay tantas cosas dentro de nosotros que pueden ser un estorbo. Ayúdenos a reconocerlas, Señor. Queremos que la buena semilla sea plantada correctamente en un corazón fértil que pueda producir los frutos de justicia que usted tanto desea de nosotros, Señor. Ayúdenos, por favor, y ayúdame a mí para exponer de manera clara y fiel su palabra. Se lo ruego, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, hermanos? Cuando nuestro Señor llevó a cabo su ministerio público, a menudo enseñó por medio de historias y comparaciones que se conocen como las parábolas. La palabra parábola proviene del griego y se puede traducir como poner al lado o comparar. Básicamente, una parábola utiliza un hecho de la vida cotidiana para ilustrar una enseñanza espiritual. En el caso de nuestro Señor, Él usó las parábolas para revelar y explicar las verdades espirituales acerca de su reino. Las parábolas que contó nuestro Señor también tienen diferente extensión. Vamos a encontrar en la Biblia parábolas de un solo versículo, como la parábola de la levadura, y vamos a encontrar parábolas más largas de 22 versículos, como la del hijo pródigo. Y en cualquier caso, las parábolas tienen la característica de ser memorables, son llamativas, pero por encima de todo, las parábolas son reflexivas. Y esto se debe porque las parábolas pertenecen al género literario de la sabiduría. En este género, cada dicho, cada parábola tiene una verdad central y al mismo tiempo nos confronta a tomar una decisión en medio de una disyuntiva. Nos enseña la parábola que debemos de tomar la decisión sabia por encima de la decisión necia. Así pues, cuando nosotros exponemos una parábola, llegamos a ese punto de la encrucijada en la que tenemos que tomar la decisión, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a actuar sabiamente agradando al Señor o no lo vamos a hacer? Pero hay otra característica de las parábolas y es que tienen diferentes niveles de alegoría cada una. En algunas parábolas, por ejemplo, los elementos de la historia representan algo o alguna cosa. Pero hay otras parábolas que no tienen el mismo nivel de alegoría. Es decir, hay historias que contó nuestro Señor a las cuales no tenemos que buscar qué representan. Simplemente es una historia que contiene un mensaje de sabiduría. Y es importante mencionar esto porque si no convertimos las parábolas en historias que dicen todo lo que nosotros nos imaginamos que dicen. Y tenemos que tener cuidado de no cometer ese error. Una cosa más a considerar respecto a las parábolas es verlas en el momento en el que se pronunciaron. El Señor contó sus parábolas en respuesta a ciertas circunstancias. Por ejemplo, en el pasaje que tenemos ahora en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador se presentó después de una oposición sostenida y definida de parte de los líderes de Israel en contra del Señor. Si usted mira el capítulo anterior, el capítulo 12, versículos del 1 al 8, no los vamos a leer,
Pero ahí se puede notar cómo los líderes religiosos se acercaron al Señor para reclamarle: ¿por qué tus discípulos arrancan espigas y comen en el día de reposo? Algo que para ellos en sus leyes era prohibido. Luego también en Mateo 12, del 9 al 14, el Señor sana a un hombre con la mano seca en el día de reposo, el día sábado en la sinagoga, y los líderes religiosos: hay 6 días para ser sanados, ¿por qué tiene que ser en este? ¿Oh? ¿No se podía sanar en día de reposo? ¿Dios no podía hacer un milagro en el día de reposo? Qué increíble, ¿no? Pues ahí ellos estaban más enfurecidos en contra del Señor. Y ya para Mateo 12, del 22 al 28, los líderes religiosos acusaron de manera formal y pública al Señor de hacer sus milagros en el poder de Satanás. Con esa declaración, los líderes religiosos llegaron a un punto sin retorno. Ellos ya ya tenían su posición con respecto a Cristo, y es que Él no está aprobado por Dios. Él obra por parte de Satanás. Algo totalmente fuera de la verdad. Pero por el otro lado, cuando los líderes religiosos rechazaban al Señor y lo hacían a un lado, también habían otro grupo de gente, cientos y miles, que se juntaban a escuchar al Señor y decían: este es un hombre especial. Había algunos, por ejemplo, como Nicodemo, también un líder religioso en aquel tiempo, que secretamente pensaba: este tiene que venir de Dios, porque no puede hacer las cosas que hace si Dios no estuviera con él. Y así había otra gente que pensaba que el Señor era como uno de los profetas, como Jeremías, como Elías, como alguno de ellos. Así que había gente que le rechazaba fuertemente, había gente que le gustaba lo que él enseñaba. Y en medio de ese ambiente tan dividido, tan polarizado, la pregunta que estaba en el aire es: ¿por qué algunas personas reciben las palabras de Jesús mientras que hay otras personas que lo rechazan? ¿Por qué hay unos que sí reciben el mensaje y otros que no quieren tener nada que ver con el mensaje? ¿Por qué? ¿Por qué hay esa división, esa polarización tan fuerte? ¿El problema era Jesús, el mensajero? ¿El problema era el mensaje? ¿O el problema era las personas que escuchaban, los receptores? Podemos descartar fácilmente que era la primera. No, el problema no era el mensajero, el problema no era Cristo, porque Cristo no era un engañador. En Juan 8:46 el Señor dijo: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Él se abrió públicamente a decir: señálenme algo que he hecho que esté mal. ¿Usted se atrevería a decir eso? Seguramente habrían algunas manos levantadas, ¿verdad? Pero Cristo lo dijo y no hubo nadie que pudiera señalar algún pecado en él. El apóstol Pedro también, alguien que fue muy cercano al Señor, que pudo ver toda su vida en esos años de ministerio, y que si Cristo hubiera cometido un error, él hubiera sido el primero en darse cuenta. Pedro, que estuvo tan cerca, escribió acerca de Cristo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Cristo vivió una vida sin pecado, en integridad. Él no era el problema de la polarización, pero tampoco el problema era el mensaje, porque el mensaje que Cristo anunció era el mensaje del reino de Dios. Él llamó a las personas a reconciliarse con Dios. Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje no era falso, no era engañoso, no era político, tratando de agradar una parte, estirando y aflojando de aquí y de allá. Era el mensaje del cumplimiento de aquello que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento. Era un mensaje veraz de que Dios establecería su reino en la tierra para la bendición de todas las naciones. Cristo lo anunció y murió por ese mensaje. Él derramó su sangre por esas palabras que él había pronunciado. El apóstol Pablo, un poquito más adelante, llamó a ese mensaje
el poder de Dios para salvación. Aquel que perseguía a la iglesia fue transformado por ese mensaje. Era el poder de Dios para salvación. Así que, ¿de quién era entonces el problema? No era del mensajero, no era del mensaje, pero la tercera opción que nos queda era, el problema era de los receptores. Y de eso se trata la parábola de Mateo capítulo 13. Hay diferentes cosas en las que nosotros ya estamos predispuestos, queridos hermanos y visita y amigos, que nos pueden hacer acatar o rechazar completamente el mensaje de la palabra de Dios. Y en este tiempo yo deseo exponer la porción bíblica desarrollando 3 advertencias y una nota de esperanza. Así que vamos con la primera advertencia. Tenga cuidado con el desinterés y la obstinación. Tenga cuidado con el desinterés y la obstinación. Si usted me acompaña en los versículos 3 y 4, ya entramos ahora sí a la parábola y dice ahí versículos 3 y 4. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Bueno, no tenemos que preocuparnos mucho por la interpretación, porque Cristo mismo nos la dio. Versículo 19, esa es la interpretación. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Noten cómo, hermanos, se representa el suelo ahí al principio. Se compara al tipo de suelo con aquella persona que escucha, ¿verdad? O que no escucha. Es el suelo junto al camino. El suelo junto al camino es una tierra que no está trabajada. Es una tierra donde la gente ha pisado tanto, pues ya la tierra ha quedado compactada y por lo tanto es una tierra dura. Allí no va a entrar ninguna semilla porque ya tanta gente ha pasado que la tierra ahí está compactada. Y dice el Señor que eso representa al que oye la palabra del reino, pero no la entiende. Y a primera vista eso nos hace pensar que, bueno, quizá el que estaba enseñando no era muy claro para enseñar y por eso no la entendió. O quizá nos hace pensar que esa persona tenía muy poco conocimiento y no la entendió. Pero ese no es el sentido en el que se está hablando aquí. La idea aquí es que el que no entiende es el que no quiere entender. No entiende porque no lo quiere hacer. No es una incapacidad intelectual, es una negativa moral. Y esto lo podemos constatar, hermanos, por su contexto. Si usted mira Mateo 13:13, dice nuestro Señor ahí, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En el español tenemos un dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la persona aquí que no quiere entender es la que está predispuesta a ello por el desinterés y la obstinación. Está desinteresada la persona, ¿por qué? Porque no se preocupa por su alma, no le importa su alma y por ende pues, no tiene ningún interés en lo espiritual. Luego está la persona obstinada, que puede ser alguien muy religioso o alguien estudiado en el pensamiento humano y que está tan duro, tan firme en sus creencias, que para dicha persona, si algo fuera de lo que él ya sabe quiere venir y no se adapta en esa manera de pensar y de ser, él lo rechaza inmediatamente. Entonces está duro allí, rechaza todo. Y debemos de entender que lo que hay en el fondo de la persona desinteresada como de la obstinada es la soberbia. Una persona soberbia cree que tiene la razón por encima de los demás, incluso de Dios. A una persona soberbia se le tiene que convencer y se le tiene que convencer con mucha
seguridad, con total pruebas, una y otra cosa, y aún así puede decir, es verdad lo que tú dices, pero yo me quedo con esto, porque esto es con lo que yo estoy cómodo. Y bueno, ¿cuál fue el pecado de Satanás, hermanos? La soberbia. Así que cuando escuchamos con soberbia, pues obviamente no entra nada. Y lo poquito que llegamos a alcanzar a escuchar, viene Satanás y dice, este es de los míos. Y quita todo eso. Por eso, querido amigo, visita, por favor considere reconocer esta peligrosa disposición. Hermanos, hermanas, lo mismo. Tengamos cuidado con la soberbia. Tengamos cuidado que nuestro conocimiento y familiaridad con las Escrituras nos impidan presentarnos de manera humilde cada domingo y decir, Señor, habla, que tu siervo escucha. Cuidemos eso de la soberbia, hermanos, porque si no la palabra no llega. Ahora considera la segunda advertencia. Tenga cuidado con la falta de compromiso. Versículos 5 y 6 nos dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Ahí más adelante, en los versículos 20 y 21, el Señor nos da la interpretación. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Mire qué diferencia. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí habla de la semilla que fue sembrada entre pedregales. Y no se refiere a que el sembrador aventó la semilla y había un montón de piedras allí. No, hermanos, ningún sembrador en su sano juicio aventaría un montón de semillas donde hay muchas piedras, ¿no? Pero más bien los pedregales se refiere a que debajo de la superficie, unos 30 centímetros, podrían haber placas de piedra muy duras, que cuando el sembrador llevara a la yunta con la reja y fuera pasando con los bueyes para abrir la tierra y para poder sembrar, la reja no alcanza a detectar dónde está la piedra porque solo llega a una profundidad de 15, 20 centímetros. Entonces, mientras está haciendo ese surco, pues no se alcanza a dar cuenta y el sembrador empieza a aventar la semilla. Y cuando se da cuenta el sembrador que hay piedras abajo, pues hasta el momento en el que empiezan a crecer las plantitas. Y ve que empiezan a crecer y dice, ya va para arriba. Y de un momento a otro, se muere. ¿Qué pasó? Escarba a 30 centímetros, había una piedra, un bloque de piedra enorme. ¿Y qué pasó? Pues la semilla sí brotó, pero la raíz no alcanzó a ir más profundamente. Y debido a eso, pues murió. Y nuestro Señor usó esa comparación para hablar de alguien que recibe con gozo la palabra. Esto es lo opuesto a aquel que no quiere entender, ¿no? Sin embargo, aun cuando recibe con gozo, la aflicción o la persecución por causa de la palabra hace que tropiecen, que caigan. Entonces aquí viene muy importante, hermanos. La prueba mostró que esa persona no quería dejar su comodidad. El terreno pedregoso, por lo tanto, hermanos, representa a aquellas personas que escuchan de manera superficial. No tienen un compromiso serio con lo que están escuchando. O para decirlo de una manera, tienen un tope a lo que están dispuestos a obedecer. Dicen, está bien, pero hasta aquí puedo llegar. No quiero ir tan lejos, tan radical, tan fuerte. Hasta ahí puedo llegar en mi compromiso. No están dispuestos a sacrificar cosas. Y mire, hermanos, que nuestro Señor atrajo la atención de multitudes, pero Él nunca diluyó su mensaje. De hecho, ¿sabe qué hacía nuestro Señor cuando había más gente escuchando la palabra? Hacía el mensaje más fuerte. En Lucas 14, del 25 al 27 dice,
grandes multitudes iban con él, con Cristo, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y luego el 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ya me imagino a los apóstoles jalándose las greñas: Señor, se nos van a ir todos. Apenas somos 10,000 y con ese mensaje se nos van a ir todos. Y así sucedió en algunas ocasiones. En Juan capítulo 6 quedaron solamente los discípulos, ¿verdad? Y les dijo el Señor: ¿y ustedes? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las multitudes se fueron. El mensaje siguió siendo el mismo, pero solamente permanecieron aquellos que no le pusieron tope al Señor. Aquellos que estuvieron dispuestos a ir en su compromiso con todo lo que eso implicaba. Así que, querido hermano, amigo, invitado, tenga cuidado usted con ser solamente un espectador de sermones o de estudios. Naturalmente todos buscamos la comodidad, pero si queremos que la palabra de Dios surta su efecto en nosotros, no debemos de ponerle límites a lo que el Señor nos está llamando y exigiendo, por muy duro, difícil, vergonzoso que pueda ser para nosotros. No le ponga tope al Señor. No deje que haya una piedra allí. Con eso nos dirigimos a la tercera advertencia, hermanos. Tenga cuidado con el afán y el engaño de las riquezas. Versículo 7 dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La explicación se da en el 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Nuevamente nos encontramos en un caso donde parece que el sembrador avienta su semilla entre un montón de matorrales, ¿no? Pero no es el caso aquí. Aquí se refiere a alguien que trabajó la tierra. Se veía todo bien, estaba todo listo y entonces empieza a aventar la semilla. Pero sin darse cuenta el sembrador, porque pues las semillas de maleza no se ven, son tan diminutas, toda la tierra estaba llena de maleza. Entonces, ¿qué sucede con la maleza? Pues crece más rápido que los árboles frutales, ¿no? Y entonces empieza a regar, el sembrador empieza a abonar la tierra y lo que empieza a crecer es pura maleza, pura hierba, pura planta espinosa. Entonces crece frondoso, le tapa el sol a la plantita que da fruto, absorbe la humedad, los nutrientes y termina destruyendo la planta que se había sembrado. ¿Por qué? Porque dentro de la tierra habían pequeñas semillas de maleza. Nuestro Señor dijo que ese tipo de suelo representa a la persona afanosa, preocupada por las cosas de este mundo. Es la persona que considera que su felicidad se encuentra en tener un buen cuerpo, una buena salud, títulos, placeres, experiencias, etc. Alguien así puede escuchar la palabra, pero para él o para ella, ese es un complemento, es un accesorio para su vida. La palabra solamente es un punto más dentro de su agenda y sus otras prioridades. He compartido con personas, por ejemplo, que se dedican al fitness, ¿no? Y cuando les comparto, dicen: yo creo que sí me falta algo así, algo pues también espiritual, porque pues sí, como que le hace falta, ¿no?, a uno sentirse bien. Como si ya tiene todo, tiene su trabajo, tiene su buen cuerpo, tiene su buena alimentación, su buena salud, y la parte espiritual es una pequeña parte allí que le da ese sazón especial, la salecita al final del corte, ¿verdad? Como si fuera un añadido, un complemento, un punto más en la agenda. Pero no es así. Eso ahoga la palabra. También ese tipo de suelo representa a personas que han caído en el engaño de las riquezas, dijo nuestro Señor. Es interesante esa palabra engaño, también se puede traducir como seducción o fraude. Hermanos, ir tras el dinero es escuchar el canto de las sirenas.
¿Recuerda esa historia de la mitología? Sirenas que están cantando bien bonito, ¿verdad? Y los marineros, ¡ay, voy! Vamos, morían. Ir tras el dinero es escuchar el canto de las sirenas, hermanos. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y fíjese, porque la raíz de todos los males, y ese es el problema, el amor al dinero. No es el dinero, no es el billete que trae ahí, es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, y aquí está, mire cómo desecharon la palabra, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Así que el amor a este mundo, el amor al dinero, es lo que termina ahogando la palabra en nosotros, hermanos. Pero, amados, el mundo pasará, sus deseos pasarán, el dinero, los placeres, el buen cuerpo, la buena salud, no puede ser la prioridad más alta de nuestra vida, hermanos. Por un lado, tenemos que tener qué son aquellas cosas que aún después de muerto permanecen, que duran para siempre, y qué son aquellas cosas que una vez que el cuerpo muere perecen o con los años perecen. Y tenemos que darle más peso a estas, hermanos, porque estas son las cosas que sí duran. Estas son las que algún día se van a acabar. Tenemos que dar esa importancia. Y con estas palabras que he expuesto ya he cubierto las 3 advertencias, pero antes de avanzar a la nota de esperanza, quiero hacer una nota importante, hermanos. La razón de que miremos con cuidado estas advertencias son 2. Primero, que la revelación de Dios hacia nosotros es algo dinámico. Y segundo, que no escuchar con cuidado nos priva de experimentar la bendición y salvación de Dios. ¿Por qué digo que la revelación es algo dinámico, hermanos? ¿Qué le sucede a una persona que comienza aprendiendo? Se sienta y su cerebro es una esponja, recuerda todo, absorbe todo, está tan lleno de conocimiento. Al cabo de 6 meses, él sabe más que la mayoría de los hermanos, que las hermanas. Es una esponja de conocimiento. Pero esa persona no obedece a la palabra de Dios. Esa persona no está dispuesta a renunciar a ciertos pecados. Esa persona está con orgullo, con alguna cosa. ¿Sabe qué va a suceder con esa persona? Va a ir perdiendo esa luz que el Señor le está dando, ese entendimiento. Y en paso de algunos años lo vamos a ver creyendo cosas extraterrestres, ovnis, cosas que dice uno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con él? Bueno, simplemente fue dejando de obedecer la palabra. Fue dejando de ser humilde aplicando la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Versículo 12, Mateo 13, 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Mire cómo es el Señor. Tú te esfuerzas, quieres concentrarte, buscas obedecer, el Señor te va a ir dando más y más y más. Pero luego dice, pero al que no tiene, es decir, tú no obedeces, no quieres estar ahí, aún lo que tiene le será quitado. Es algo dinámico, hermanos. Es que yo hace 5 años en la iglesia, sí, estaba allí, iba a todos los estudios y todo eso, y ahora, no, pues ya no. ¿Y cuánto llevas? No, pues llevo unos años también así. Y se le ha olvidado muchas de las cosas importantes. Y no solamente eso, ha dejado que entre mucho pecado en su vida, porque no fue constante. Y eso nos lleva a esa segunda nota. En el versículo 15, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Tenemos que tener cuidado de cómo escuchamos, hermanos, porque depende cómo escuchamos, experimentamos la bendición de Dios. Eso me lleva al cuarto punto y final. Versículos 8, la última tierra donde cae la semilla, dice, pero parte cayó en buena tierra
y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y la explicación dice en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Si hemos entendido bien las tres advertencias, hermanos, esta es la consecuencia lógica. Si nosotros hemos trabajado en nuestra vida por decir, ok, tengo que acercarme con humildad al Señor, tengo que acercarme a escuchar la palabra de Dios con el compromiso de obedecer por muy difícil que sea, y tengo que acercarme a Dios con la vista puesta en las cosas espirituales, porque ya he quitado todo ese suelo duro, ya he quitado toda esa piedra, ya he quitado toda esa maleza. Ahora sí, Señor, háblame. ¿Qué va a suceder con esa persona? Va a producir fruto, va a ser alguien fructífero, va a ser alguien productivo. Hermanos, ¿no es una de las cosas más hermosas ser productivo? ¿No es una cosa bella que tú hagas algo y otra persona venga y te diga, te ponga la mano en el hombro y diga, muchas gracias por lo que hiciste, de verdad me ayudó bastante? ¿Cómo se siente usted? Wow, fui útil para algo. Ayudé a alguna persona, mis habilidades, mi experiencia, mi conocimiento le permitieron un bienestar a alguien más. Estamos hechos para eso, hermanos. No estamos hechos para ser pasivos, para ser recipientes de misericordia de otras personas, para que todos los demás vengan y nos ayuden y hagan algo para nosotros. No, hermanos, fuimos hechos para nosotros ser los que llevemos bendición, ayuda y ser útiles, ser productivos. Pero si queremos ser verdaderamente productivos, usted y yo tenemos que escuchar correctamente la palabra de Dios, con humildad, con compromiso, con la vista puesta en el Señor. Así que la verdad central de esta parábola es esta, hermanos. Una vida provechosa en el reino de Dios depende de la disposición con que te acercas a escuchar la palabra de Dios. Si usted quiere llevarse el mensaje central de esta parábola, es ese. ¿Cómo te acercas? ¿Cómo viniste hoy aquí para escuchar la palabra? ¿Te preparaste? ¿O estuviste en la noche viendo series y películas, llegaste desvelado, te tomaste un café y ahorita medio andas sobrellevando la predicación? ¿O viniste preparado y como Samuel dijiste, habla, Señor, que tu siervo escucha? ¿Cómo vinimos a esta hora, hermanos? La disyuntiva, la que nos pone esta verdad central es, ¿vamos a cuidar cómo nos disponemos a escuchar o vamos a ir con la tendencia de nuestros impulsos? Y ya con esto concluyo, hermanos. He querido iniciar este año con esta predicación, hermanos, porque creo que esto es algo muy importante. Muy a menudo se nos olvida que no podemos ser oyentes pasivos, hermanos. Tenemos que luchar contra el pecado en nosotros para que la palabra de Dios produzca su fruto en nosotros. Alguien me dijo que escuchó de otra persona y dijo, pastor, yo aprendí esto, que así como tú te preparas para llevar el mensaje, los oyentes tenemos que prepararnos para recibir el mensaje. Y si tú pasas tiempo allí para poder presentar esa palabra, yo tengo que pasar tiempo con Dios para poder recibir esa palabra. Porque si no lo hago, no voy a sacar todo el provecho de aquello que Dios está hablando conmigo. Y con eso quiero dejarles cómo nos estamos preparando. Pedro dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias por su palabra, Señor. Ayúdenos en este año
a que podamos presentarnos, ya sea en la lectura, en los estudios, en la predicación, con un oído dispuesto a escuchar, Señor, acerca de usted, que nos hable. Ayúdenos a vencer esas fortalezas que hay en nosotros a causa del orgullo, de la soberbia. Ayúdenos, Señor, a vencer nuestra conformidad, nuestra comodidad. Ayúdenos, Señor, a vencer, por su gracia, nuestros pensamientos en las cosas materiales y las preocupaciones de cada día, para que nuestro corazón esté humilde y listo para escuchar su palabra. Ayúdenos, Señor, su palabra es verdad, que obre en nuestros corazones. Gracias, Señor. Ponga esa buena semilla ahora en un corazón bien dispuesto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que sea este año un mejor año de mucha bendición, de buenos propósitos para la gloria de Dios. Gracias por su atención.